Hola, bienvenidas, bienvenidos al primer informativo de los trabajadores y trabajadoras. Con ustedes, CSA TV. Estos son nuestros adelantos. En Brasil se produce una muerte por COVID-19 por minuto. La CGT de Argentina reclama a la misión del Fondo Monetario Internacional un mayor compromiso. La crisis económica a causa de la pandemia dejará millones de nuevos desempleados en este año. Organizaciones sociales y sindicales reclamaron al gobierno colombiano urgente adopción de medidas. El secretario general de la CSA, Rafael Freire, destacó la importancia de la confederación que nuclea a más de 55 millones de trabajadoras y trabajadores en todas las Américas. Freire relató la importancia de contar con una herramienta de comunicación como lo será desde ahora CSA TV. Olá, bem-vindos a CSA TV, a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, CSA, que tem 48 centrais sindicais afiliadas em todas as Américas, com uma representação de 55 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, decidiu lançar esta ferramenta de comunicação, a CSA TV. Nosso objetivo é que tenhamos notícias do movimento, a partir do movimento sindical de todos os países, hablando de la realidade política, social, hablando de la realidade laboral, com informações confiáveis, com informações que podamos dizer com toda a segurança. Esta é a realidade da classe trabalhadora em las Américas. Estaremos presentes em vários países e temos um canal que vai ser de informação, um canal de debates, um canal para divulgar as agendas sociais de nossa região. Queremos aproveitar para dizer, esta ferramenta de trabalho, mesmo que seja uma iniciativa da CSA, não é somente da CSA, é da classe trabalhadora da região, dos movimentos sociais da região, dos setores democráticos da região. E queremos que, a partir de agora, este instrumento pueda funcionar como um instrumento de comunicação. Uma vez por semana, estaremos juntos e juntas, uma vez por semana. Estaremos divulgando nossa realidade e estaremos, junto com todos os trabalhadores das Américas, aportando para um modelo alternativo de sociedade, para uma sociedade democrática, para um modelo econômico que temos como base o emprego. E a comunicação hoje é fundamental para barrar as iniciativas da extrema-direita em nossa região e para construir um modelo democrático. A comunicação da CSA estará a serviço da classe trabalhadora, a serviço da democracia, a serviço de nossos povos. A mim me gostaria de aproveitar este canal, de aproveitar a CSA TV para dizer de maneira muito clara: nós outros da CSA queremos fortalecer os sindicatos existentes, fortalecer nossa organização sindical, pero queremos cambiar profundamente o modelo sindical em nossa região. Queremos um sindicato que, además que represente o que representamos hoje, os trabalhadores e trabalhadoras que têm emprego formal. Queremos construir sindicatos que representem os trabalhadores informais, os contapropistas, os de teletrabalho, da economia dos aplicativos, da economia do cuidado. Um sindicato que represente a classe trabalhadora de hoje. Queremos um sindicato presente nos territórios, um sindicato que esteja em los bairros, que esteja nas comunidades, que pueda atender não somente os temas da relação capital e trabalho, somente as demandas laborais. Um sindicato que atenda às demandas de nosso povo trabalhador. E quando hablo povo trabalhador, hablo de aqueles que buscam emprego, que estão empregados, que estão desempregados, que já estão jubilados, que estão na economia informal e que são esses setores que não têm um vínculo contratual direto. É este povo trabalhador que a estrutura sindical tem que representar. E quero aproveitar aqui a CSA TV para dizer, nós outros da CSA estamos decididos a construir essa estrutura sindical em América Latina e Caribe, para que os sindicatos estejam em la linha de frente em la disputa de um modelo em favor de nosso povo. Nos vamos ahora a Brasil y vean ustedes, en medio de esta pandemia se produce una muerte por COVID-19 por minuto.
Los datos oficiales sobre la pandemia no están siendo entregados regularmente a la población. El Ministerio de Salud de Brasil está publicando los boletines diarios de la pandemia de coronavirus con mucho retraso. Los datos más recientes indican que esta semana hubo 1.349 muertes confirmadas en 24 horas, una cada 64 segundos, el número más alto jamás registrado en esta pandemia. El total de muertos en Brasil alcanza los 32.548. El número de personas recuperadas de la enfermedad también aumenta todos los días y ya está en los 238.617, lo que equivale al 40,9% de los pacientes. Según información oficial, se están monitoreando más de 312.000 casos. Con la inclusión de 28.633 casos diagnosticados, el país representa 584.016 casos en todo su territorio. En las últimas horas se han cancelado conferencias de prensa con los técnicos del Ministerio de Salud. Horas más tarde se informó a la prensa que la actualización se realizaría a las 10 p.m. debido a problemas técnicos. Oficialmente, los datos se publican a las 19 horas. Sin embargo, durante al menos 10 días han sufrido retrasos. Los médicos e investigadores han criticado estos retrasos recurrentes en la publicación de las cifras, lo que dificulta comprender cómo se ha estado desempeñando la pandemia en el país y evaluar los esfuerzos del gobierno para contenerla. La situación es vista con alerta. Para el neurocientífico y coordinador del Comité Científico de COVID-19, Miguel Nicolelis, la demora en la difusión de datos es simplemente aterradora. Evaldo Stanilau, médico especialista de enfermedades infecciosas en el Hospital das Clínicas, dice que es una mala señal. El primer problema es quedarse sin datos oficiales. Esto tiene un impacto en la asistencia porque cambia la planificación y la toma de decisiones de los gerentes que están monitoreando estos datos. Por lo tanto, también tiene un efecto dominó. Estoy muy sorprendido por un Ministerio de Salud que no tiene un interlocutor médico. Esto en sí mismo ya es una señal grave en un momento tan importante. De Brasil nos vamos a Estados Unidos, donde la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, con sede en la capital de Estados Unidos, fue atacada en el marco de los severos conflictos raciales en ese país. Las protestas comenzaron para reclamar justicia por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en Minneapolis a manos de la policía. Uno de los edificios más afectados por la violencia fue el de la mayor plataforma sindical del país, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, enfrente de la Casa Blanca, en el corazón de Washington. A primera hora del lunes 1 de junio, el presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, Richard Trumka, coordinaba las labores de reparación en la puerta de la sede y calificó los ataques como desgraciados y sin sentido. Esto solo ayuda a aquellos que han oprimido a los trabajadores de color durante generaciones y distrae de los protestantes pacíficos y apasionados que están adecuadamente poniendo los problemas del racismo en primer plano, señaló Trumka en un comunicado. Mi corazón está apesadumbrado por los eventos de los últimos días, dijo Trumka. Vi el video de George Floyd suplicando por su vida bajo las rodillas de un policía de Minneapolis. Ninguna persona puede escuchar los gritos de ayuda de Floyd y no entender que algo está profundamente mal en los Estados Unidos. Este es un problema laboral porque es un problema en nuestros lugares de trabajo. Es un problema de la comunidad y los sindicatos son la comunidad. Debemos y seguiremos luchando por reformas en la vigilancia y para abordar los problemas de desigualdad racial y económica. Rechazamos categóricamente a quienes destruyen propiedades. Los ataques, como el de la sede de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, no tienen sentido. Son vergonzosos y solo juegan en manos de aquellos que han oprimido a los trabajadores de color durante generaciones y restan importancia a los manifestantes pacíficos y apasionados que están llevando los temas de racismo a la vanguardia.
pero al final el movimiento laboral no es un edificio. Somos una colección viva de trabajadores que nunca dejarán de luchar por la justicia económica, social y racial. Estamos unidos inequívocamente contra las fuerzas del odio que buscan dividir a esta nación para su propio beneficio personal y político a costa de nuestro trabajo. Limpiaremos el cristal, barreremos las cenizas y seguiremos haciendo nuestra parte para sacar un mejor día de esta hora de oscuridad y desesperación. Hoy y siempre, el importante trabajo de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales continúa sin cesar. El estallido en las calles se produce en un momento especialmente delicado en Estados Unidos, ya que se suman 3 crisis: la sanitaria, la económica y la social, cuando el país trata de salir de la pandemia del coronavirus, que ha dejado ya más de 100.000 fallecidos y más de 40 millones de personas han solicitado el subsidio de desempleo. Hassan Yusuf, presidente de la CSA, se refirió a la situación de los trabajadores y trabajadoras de Canadá en medio de esta pandemia global. First of all, good afternoon, sisters and brothers. It's an honor for me to join you here this afternoon. El líder laboral canadiense y presidente del Congreso Laboral de Canadá afirmó que estamos en medio de una pandemia global. El gobierno federal está introduciendo nuevos programas casi todos los días para apoyar a millones de canadienses que fueron afectados por esta crisis. El servicio público está haciendo un asombroso trabajo ayudando a la gente que lo necesita. Las páginas de opinión están llenas de columnistas explicando por qué los gastos del programa deben reducirse de inmediato, sin ninguna idea sobre cuándo empezará la recuperación, incluso argumentando que los empleados del servicio público, que han estado haciendo un trabajo sin precedente, procesando millones de reclamos a velocidades increíbles, deberían ser castigados por tener seguridad social. Los empleados del servicio público juegan un rol fundamental en nuestra democracia, informando a nuestros representantes electos para permitirles tomar decisiones basadas en evidencia, lo cual es bueno a pesar de lo que algunos dicen. Nuestro servicio público, dijo Hassan Yusuf, está lleno de expertos en la materia de quienes nuestros representantes políticos confían para ayudarlos a elaborar las mejores políticas y programas. Debemos estar orgullosos cuando nuestros líderes toman sus consejos en lugar de ignorarlo, como estamos viendo al sur, destacó el presidente de la Confederación Sindical de las Américas, Hassan Yusuf. Seguimos recorriendo el continente, nos vamos ahora a Colombia. Organizaciones sociales y sindicales reclamaron al gobierno colombiano la urgente adopción de medidas para detener la represión y asesinatos en el marco de la pandemia. Este año 2020 ya se cuentan 95 líderes y 24 excombatientes en proceso de reincorporación sin que el gobierno colombiano ni los organismos multilaterales hagan seguimiento responsable a los asesinatos y masacres ejecutadas. Desde el 6 de marzo, fecha de aparición del primer caso de COVID-19 en Colombia, han sido asesinados más de 30 líderes y lideresas sociales. Nos solidarizamos y exigimos justicia para las compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones populares colombianas. A los asesinatos se suma la constante amenaza y atentados contra dirigentes sindicales y populares en todas las regiones del país suramericano. Además del confinamiento por ocasión del COVID-19, las comunidades y sus líderes se han visto expuestos a un recrudecimiento de la violencia en sus territorios por la presencia de distintos grupos armados, entre disidencias, paramilitares, narcotráfico y fuerza pública. Las críticas al gobierno de Iván Duque se basan, entre otros aspectos, en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la insurgencia. Las instituciones del Estado colombiano y sus gobernantes son absolutamente responsables por su falta de compromiso con la sociedad colombiana en cumplir su mandato de construir la paz y un país con justicia social. Por lo anterior, exigimos que cesen los atentados y amenazas a la vida de los pueblos,
afirma el comunicado. Y en América Central, más concretamente en Honduras, la Confederación Sindical de las Américas exige respuestas para trabajadoras y trabajadores de Honduras ante la situación de abuso y abandono que viven en medio de la pandemia por coronavirus. En un comunicado firmado por el secretario general de la CSA, Rafael Freire Neto, se señala que nuestra organización afiliada, la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Honduras, ha realizado una serie de denuncias y solicitudes orientadas a garantizar los derechos de la clase trabajadora que han sido violentados y que a la fecha carecen de respuesta por parte de su gobierno. La clase trabajadora se encuentra hoy más vulnerable que nunca, entre varias razones porque gobiernos protegen al empresariado y no se ocupan de brindar medidas que apoyen a las personas a garantizar sus ingresos y necesidades básicas, tanto a corto como a largo plazo. En el caso de Honduras implica el uso de fondos públicos de forma corrupta y clandestina, lo que posteriormente causará debilitamiento mayor del sistema de protección social, saqueo de fondos de jubilación y pensión, entre otros. Asimismo, el sector empresarial hondureño, a través del decreto 33-2020, en su artículo 7, está habilitado para realizar suspensiones de hasta 120 días sin goce de salario, descontando vacaciones de forma obligatoria. Denunciamos, dice el comunicado, que en el sector de maquilas ya se contabilizan 140.000 trabajadores y trabajadoras en esta situación, la que se está expandiendo en sectores como las cadenas de restaurantes de comidas rápidas y el sector de educación inclusiva. Seguimos recorriendo el continente suramericano, en este caso en Ecuador, donde la CSA expresó su respaldo al pueblo ecuatoriano frente a medidas gubernamentales que afectan la vida y los derechos. En Ecuador, el COVID-19 se expande como fuego. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, CEDOCUT, ha utilizado esta expresión para describir la gravedad de la situación ante la pandemia por el COVID-19. Las cifras al 26 de mayo en Ecuador reflejan 37.656 contagiados y 3.221 personas fallecidas a nivel nacional por coronavirus. Cabe aclarar que estos datos oficiales no concuerdan con la realidad que se está viviendo, ya que las personas fallecidas son muchas más, pero las causas de muchas muertes han sido disfrazadas con otras enfermedades. El gobierno ecuatoriano sigue sin tomar las medidas adecuadas para proteger a la ciudadanía, tanto en lo que refiere a la salud como al trabajo. Sin embargo, lejos de esto, el gobierno continúa aprovechando la pandemia para aprobar leyes como la denominada Ley Económico Urgente para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Apoyo Humanitario, que no es otra cosa que una ley de flexibilización laboral que atenta contra los derechos de las y los trabajadores. Una vez más, denunciamos las políticas neoliberales que el gobierno de Ecuador aplica hipotecando la economía al Fondo Monetario Internacional, que aprovecha la pandemia y el confinamiento para tomar medidas que solamente profundizan las desigualdades sociales y económicas preexistentes. Desde la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas expresamos nuestro total apoyo a los compañeros de CEDOCUT y al pueblo ecuatoriano en este contexto adverso y de crisis exacerbada por las medidas gubernamentales, culmina diciendo el comunicado. Nos vamos ahora a Argentina, donde la Confederación General de Trabajadores, la CGT, reclamó a la misión del Fondo Monetario Internacional un mayor compromiso y acompañamiento en la negociación que lleva adelante la administración de Alberto Fernández con los bonistas privados. La principal central obrera de Argentina advirtió a los representantes del Fondo Monetario Internacional que el organismo financiero no es ajeno a la situación de endeudamiento desproporcionado de la Argentina y los instó a trabajar en la búsqueda de una solución que permita al país encarar un proceso de desarrollo económico con sustentabilidad. La delegación del fondo, que fue liderada por el jefe de la misión del FMI para la Argentina, Luis Cadebú, escuchó los pedidos formulados por los referentes sindicales en el marco de una teleconferencia y tras ratificar el análisis del organismo acerca del carácter insostenible de la deuda argentina, remarcó su expectativa acerca de que el gobierno logre
un pronto acuerdo con los bonistas que permita allanar el camino a la recuperación de la economía local. Seguimos en Argentina, donde el gobierno de ese país envió a la Cámara de Senadores el proyecto que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir la violencia por razones de género en los lugares de trabajo. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, encabezada por Héctor Daer, Gerardo Martínez y Noé Ruiz, acompañados por distintos miembros de su consejo directivo y colmado de mujeres dirigentes y militantes de la mayoría de los gremios confederados, celebró la iniciativa del Gobierno Nacional argentino de enviar al Congreso un proyecto de ley para ratificar en Argentina la vigencia del Convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral, aprobado y recomendado por la OIT en su última conferencia del año 2019. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, quien tuvo un rol protagónico en las negociaciones para la aprobación del convenio, expresó en su exposición de apertura del acto que lograr la aprobación de este convenio fue una tarea nada fácil, que llevó años y que en muchos casos contó con la férrea oposición de las representaciones empresariales y de muchos gobiernos. Sin embargo, las representaciones sindicales nunca bajamos los brazos y persistimos en la necesidad de la aprobación de esta norma necesaria e imprescindible para avanzar en la consagración de los derechos equitativos e igualitarios que protegen a las mujeres en el ámbito laboral y que trascienden las cuestiones de género. Se trata de dignificar los derechos laborales de mujeres y hombres, de avanzar en derechos que consagren el trabajo digno y decente en todas sus formas. Martínez agregó que este logro tiene para Argentina un significado que también realza la figura de nuestra compañera y líder Eva Perón, luchadora e incansable por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y agregó que celebra la iniciativa del Gobierno Nacional de enviar al Congreso el proyecto de ley que ratificará esta norma en Argentina. El Convenio 190 abarca y sanciona en el ámbito laboral situaciones como el abuso físico y verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual y las amenazas, entre otros actos. La crisis económica a causa de la pandemia dejará millones de nuevos desempleados en este año 2020 en Latinoamérica, incrementando el número de desocupados a 37.7 millones de acuerdo a un informe de la CEPAL y la OIT. Se proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados en América Latina, indicó el informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, el trabajo en tiempos de pandemia, desafíos frente a la enfermedad por coronavirus. La CEPAL y la OIT creen que de prolongarse la crisis sanitaria por más tiempo, será necesario una nueva ronda de medidas orientadas tanto a proteger empleo e ingresos de trabajadoras y trabajadores, limitar el impacto de las empresas con un foco especial en grupos vulnerables como los migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente al COVID-19. La crisis está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que serán permanentes con el fin de ir hacia una normalidad mejor. Para Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, los cambios serán lentos. Va a ser muy lenta por miles de razones. En primer lugar, porque no hemos encontrado, hasta que no encontremos una vacuna y sea esta un bien público global, ¿verdad? Vamos a tener que coexistir con este virus. Para Bárcena, las políticas para la recuperación deben apuntar no solo a una nueva normalidad similar a la anterior, sino a una normalidad mejor, con mayor formalidad, equidad y diálogo social. Necesitamos definitivamente invertir en el estado de bienestar para lograr una protección social. Este dilema entre salud y economía, ¿verdad?, solo se va a resolver con mayor protección social. Y eso es lo que creo que existe una gran deuda en la región. La CEPAL y la OIT plantean que será necesario que a medida que se produzca el desconfinamiento y se levanten las restricciones sanitarias, cada sector de actividad o empresa
formule e implemente protocolos específicos de seguridad y salud laboral que establezcan las medidas preventivas que han de adoptarse para garantizar un retorno seguro y saludable. Alrededor del 70% de los empleados bancarios están a favor de la destitución del presidente Jair Bolsonaro. Este es el resultado de una encuesta realizada en el sitio web de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Rama Financiera, realizada en los primeros días del mes de junio. Entre los encuestados de todo Brasil, casi un 70% a favor de la destitución, 10% no sabe y 20% en contra de una posible destitución del presidente. El número crece cuando se trata de aislamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud y seguido por la mayoría de los países como una forma de contener la propagación del coronavirus. El 90% de los encuestados está a favor, el 8% en contra y un 2% no sabe. Realmente está todo maluco, Os caras están malucos. Con motivo de la celebración el pasado 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente, Karim Nance, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, dijo que nos desgarran dos urgencias diametralmente opuestas: el afán de restauración conservadora neoliberal de quienes se han apropiado históricamente de la riqueza, ahora imponiendo reformas como la ley de urgente consideración, y las urgencias de quienes luchan por defender los derechos conquistados y el medio ambiente, y al igual que el planeta, sufren las consecuencias de un modelo concentrador y excluyente. Y hacer realidad la justicia y acabar con la impunidad de las empresas transnacionales. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, de Costa Rica, presentó un recurso de habeas corpus contra la Fiscalía de Brivi de Talamanca, luego de la detención del secretario general de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, y 5 personas en la zona de Talamanca, al considerarla arbitraria e ilegal. En el documento, que ya fue acogido para su estudio, la ANEP solicita la liberación del secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, así como de los 3 trabajadores que le acompañaban. La Confederación General de Trabajadores de Perú convocó un paro el próximo 23 de junio frente a las políticas del gobierno de Martín Vizcarra, que han llevado al desempleo a miles de peruanos y peruanas frente a la agudización de la pandemia, la desatención del gobierno al sistema de salud. Por el otorgamiento de un bono universal, la Confederación General de Trabajadores de Perú convoca al pueblo peruano a la Jornada Nacional de Lucha para el 23 de junio en Lima Metropolitana. La concentración será en la Plaza 2 de Mayo desde las 10 de la mañana. Y como gobierno es proteger la vida, la salud y la integridad de todas las peruanas y peruanos. Otro informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que 1 de cada 5 jóvenes dejó de trabajar desde el comienzo de la pandemia y quienes continúan empleados sufrieron la reducción de horas laborales en un 23% según este informe. Según el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo, en la 4ª edición de su estudio La COVID-19 y el mundo del trabajo, los jóvenes son afectados de manera desproporcionada y el incremento rápido y sustancial del desempleo en el sector desde febrero último fue más profundo en las mujeres que en los hombres, aseveró el informe. La pandemia inflige un triple impacto sobre los jóvenes: destruye los empleos, su educación y formación y ubica grandes obstáculos en el camino de quienes procuran ingresar al mundo del trabajo o cambiar de empleo. En 2019, la tasa de desempleo juvenil de 13,6% era ya más elevada que la de cualquier otro grupo de actividad y había unos 267 millones de jóvenes, 1 de cada 5 a nivel mundial, que no trabajaban o no seguían una educación o formación profesional. En tanto, el segmento de entre 15 y 24 años empleado tenía mayores probabilidades de hacer tareas que los hacían más vulnerables u ocupaciones informales, mal remuneradas o como migrante. Si no se adoptan inmediatas y significativas medidas para mejorar su situación, el legado del virus podría acompañar a las sociedades durante décadas. Si su talento y energía son marginados por ausencia de oportunidades o competencias, ello ocasionará un perjuicio al futuro colectivo y provocará que sea mucho más difícil reconstruir una mejor post-pandemia, dijo Guy Ryder, titular de la Organización Internacional del Trabajo.
Ha sido un gusto contar con su compañía. Nos encontramos la próxima semana. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay.